Las últimas imágenes y reportes han mostrado helicópteros, fuerzas especiales estadounidenses muy cerca del litoral venezolano. Activos que, según analistas, no suelen estar por una simple disuasión, sino por objetivos totalmente concretos. Estamos ya, señor Quiñones, frente a una fase 2, como lo ha anunciado el presidente o las autoridades de Estados Unidos, y como lo dice María Corina Machado, estamos en una fase resolutiva. Pero la pregunta que le quiero hacer, ¿qué es exactamente esta fase 2 y cómo cambia el tablero político militar en Venezuela el momento que se llegase a activar? Bueno, en primer lugar, sí tenemos todos los recursos necesarios. Se tomó tiempo. En realidad no hemos llegado a tener todo la base militar que necesitábamos, porque cuando tú vas a meterte en un conflicto, siempre tienes que llevar armamento superior, fuerzas superiores para poder resolver el conflicto lo más pronto posible. Si tú vas con un ejército que sea igual, vas a perder. Entonces, por eso nos aseguramos de que evaluamos muy bien las capacidades de los venezolanos y enviamos todo el personal más el equipo militar que necesitábamos, los barcos, los aviones, los submarinos, los drones. Así que media vez estábamos satisfechos, dijimos, bueno, estamos listos, pero eso no se llegó a designar sino hasta 10 días, porque cuando el presidente ordenó que fueran los barcos hacia Venezuela, se tomaron casi un mes en llegar, porque tú sabes que un barco no va a más de 20 millas por hora. Un submarino apenas va a 8 millas por hora y este submarino tuvo que viajar casi 4,000 millas para llegar a su punto. O sea que, claro, se tomó más tiempo. La gente decía, pero es que ustedes dijeron que se iban para allá hace 2 semanas. Sí, pero es que íbamos en camino. Después nos dimos cuenta que necesitábamos otros recursos. Los drones, se enviaron los C-5 con varios drones de los Reapers que tienen los misiles al lado. Totalmente. Y logramos llevar suficientes para poder hacer una gran diferencia. También decidimos de que necesitábamos equipo aéreo, los FA-18, más los Harrier que despegan verticalmente, porque podemos acercarnos más. Además, el FA-18 tiene más potencia de ataque que un avión de bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. O sea que tú tienes una tremenda capacidad en cada avión, que es el que vole, y no puedes evadir el radar, porque no es un avión de quinta generación, es de cuarta generación, pero es muy, muy, muy efectivo. Además de eso, tiene un sistema pasivo que recoge todas las señales, no te está enviando señales, no que te está recogiendo señales, y eso nos permitió recientemente a encontrar cuáles son los barcos que ellos tienen como de comando y que serían los primeros que se van a hundir en el momento que empiezan las actividades. El tonto de este Cabello y de Padrino creyeron que ellos vieron el F-35 que va del radar, pero sí, no se dan cuenta que eran FA-18, que no evaden el radar. Y lo hicimos intencionalmente para enviarles un recuerdo. Todavía estamos aquí al lado. Y además ellos prendieron todos los radares, encendieron todos los transmisores, nos dieron a saber dónde están todos los equipos que nosotros queríamos saber. O sea que ellos mismos cayeron en su misma trampa y ahora pues están tratando de movilizar los barcos, pero ahora sabemos cuáles son. Los manden donde los manden, ya sabemos cuál es el barco que tenemos que hundir en primer lugar. O sea que todo eso sirve un propósito y ya esta fase es necesaria, porque lo primero que tenemos que hacer ahora para apretarles más el cuello es prohibirles de que envíen las drogas y gente, porque recordemos una cosa que me molesta muchísimo. Ellos también trafican seres humanos. Totalmente. Es increíble que puedan hacerle eso a otra persona, niñas que lo único que hacen es que son mujercitas bonitas y las secuestran para venderlas. Es increíble. Yo no sé cómo la gente no puede entender eso. Para evitar que eso siga haciendo, se mandaron tropas a Panamá entrenados, enviaron un regimiento de Marines para que fueran a aclimatarse, a conocer bien el terreno, van con drones especiales sí, que pueden ver de noche en mal tiempo, y ellos van a entrenar a otros grupos que van a llegar y vamos a proteger toda la frontera entre Colombia y Panamá. El momento que alguien pase, los van a dar a los drones. Si los drones no los acaban, los aviones los van a acabar, porque también se mandaron los Harrier que pueden atacarlos en cualquier momento.
O sea que esa es la fase 2. Botas en la tierra, ya preparándoles, les cortamos toda la salida. Sabemos de que ellos están enviando aviones por parte de Brasil que está cooperando con ellos, pero no importa porque los satélites los descubren y los seguimos. Y en el momento que ellos tengan que bajar, porque tarde o temprano tienen que aterrizar para echar combustible, ahí les caemos arriba. O sea que todo está en práctica y sí, tenemos ahorita, se envió un barco especialmente para las fuerzas especiales, que ellos pueden estar ahí más tiempo, no están tan apretados. 500 miembros de las fuerzas especiales de los SEALs, Navy SEALs, que famosos. Así que ellos están ya con unas órdenes, ya han estado practicando ciertas operaciones para entrar y poder entrar directamente a donde están los líderes y capturarlos o, como pasó con Bin Laden, exterminarlos. Señor Quiñones, está claro que la fase 2 puede ser la fase resolutiva o tendríamos que esperar una fase 3, como dicen algunos internautas, o esta fase 2, como lo dijo María Corina Machado hace poco, es la fase resolutiva. No, eso ya lo dijo el presidente. Cuando él envió esta nota al Congreso de que él estaba declarando un conflicto dentro de Estados Unidos y estos narcoterroristas, él declaró que su intención es usar las fuerzas. Lo hizo por dos razones. En primer lugar, porque el gobierno, como tú sabes, en Estados Unidos cerró por falta de que el Congreso no ha negociado el presupuesto, pero al declarar una actividad de urgencia, necesitamos que mantengan en su lugar y tienen que poner dinero para seguir pagando todas estas operaciones. Al haber enviado esa carta, entonces él permitió que se protegiera el movimiento, pero aparte de eso también le dio 90 días para resolver el problema, que significa si él en 90, ahorita son 85 días porque ya pasaron 5 de que él avisó, en 85 días él o cumple su misión y ya saca a toda esta gente del camino, los arresta, o tiene que ir de regreso al Congreso y decirle, señores, yo creo que ustedes me declaren un estado de guerra, que va a ser muy difícil, porque ayer hubo un voto en el Congreso, en el Senado, que casi pasa. Así que yo creo que el momento que el presidente Trump para diciembre vaya a pedirles una declaración de guerra, no se la van a querer dar. Y la otra, lo que le quedaría entonces sería que tiene que traer todos estos barcos y todos los aviones de regreso, lo que no sería prudente ni sería bueno para Estados Unidos, porque vamos a perder toda la credibilidad ante el mundo. Totalmente. Cualquier paísito se nos va a retar porque va a decir eso no tienen la valentía ni los pantalones para poder hacer. Ladran, pero no van a morder, así que podemos hacer lo que queramos. Podría también darle bastante determinación a Rusia para que vaya a tomar otro país porque saben que no nos vamos a meter, o que China agarre Taiwán. Claro. El precio sería altísimo y políticamente el presidente perdería las elecciones del 2026 del Congreso, lo que lo causaría una serie de investigaciones y lo tratarían de sacar. Además, en el 2028 él podría perder las elecciones porque le van a ver que no tenía él la bravura que él dijo que tenía y que iba a resolver el problema. Cuando él envió estos aparatos y estos barcos para allá, se le dijo, mira, esto es de una vía únicamente. Claro. Tú no puedes ir a pretender y después regresar porque vas a perder todo. Y él dijo, lo sé. Wow. Hace 10 días le dijo al almirante que está a cargo de todas las operaciones, ya determiné, ya estudiamos todo. ¿Cómo están las tropas? El almirante le dijo, están motivadas, están con toda la emoción, quieren ya entrar a trabajar, que es lo que nos mandaron a hacer acá. Y entonces el presidente le dijo, a partir de este momento, la responsabilidad de cuándo empezar la acción está en tus manos. Ahorita tú no tienes que levantar el teléfono, llamar al Pentágono, llamar a la Casa Blanca y decir, ¿puedo atacar? No. Si tú militarmente consideras que es el momento adecuado, hazlo. O sea que ya quitamos un elemento del camino. Estamos seguros, señor Quiñones, que con el poder tecnológico de los Estados Unidos, usted lo ha explicado muy bien en otras entrevistas, los objetivos seleccionados para ser destruidos en Venezuela ya están totalmente geolocalizados, ¿verdad? Y programados para esta fase. Según su experiencia militar, ¿cuáles son esos tipos de blanco que son prioridad en este momento para los Estados Unidos? ¿Y cuál sería ese posible primer ataque? Estamos hablando de personas,
de objetivos como tal físicos, ¿cuál sería esa prioridad para los Estados Unidos en un eventual primer ataque dentro del territorio venezolano? Hay identificadas aproximadamente 3 docenas de blancos que se van a pulverizar desde el primer ataque. Hay otras que van a ser secundarias, pero las primarias estamos hablando de bases militares donde hay aviones.